En las primeras horas del amanecer del 21 de junio del año 217 a.C., una niebla espesa como un manto mortuorio se arrastraba sobre las aguas tranquilas del lago Trasímeno. 40.000 legionarios romanos marchaban en columna a lo largo de la orilla, sus sandalias golpeando la tierra al ritmo de una marcha que resonaba entre las montañas. No podían ver que sobre las colinas, ocultos entre los árboles y las rocas, 15.000 guerreros aguardaban en silencio absoluto, sus armas empuñadas, sus corazones latiendo como tambores de guerra. Roma caminaba directo hacia la emboscada más mortífera de la antigüedad. Aníbal Barca había convertido Italia en su campo de caza. Después de cruzar los Alpes con elefantes y un ejército multiétnico que desafiaba toda lógica, el general cartaginés había humillado a Roma en el Trebia y en el Tesino. Ahora, el cónsul Cayo Flaminio lo perseguía con sed de venganza, empujado por el orgullo y la presión del Senado. Pero Aníbal no huía, jamás lo hacía. Cada paso que daba era parte de un plan meticulosamente calculado, cada retirada una trampa en gestación. Y esa mañana brumosa, el depredador estaba listo para devorar a su presa. Lo que estaba a punto de suceder en las orillas de aquel lago italiano cambiaría para siempre el curso de la Segunda Guerra Púnica. En apenas 3 horas de carnicería implacable, Roma perdería una legión completa, un cónsul encontraría su muerte en las aguas frías del Trasimeno, y el mundo mediterráneo comprendería que Aníbal Barca no era simplemente un general brillante. Era la pesadilla viviente de la República, el arquitecto de la destrucción perfecta, el maestro indiscutible del arte de la emboscada. Capítulo 1. El terror que cruzó los Alpes. A mediados del siglo III a.C., el Mediterráneo era un hervidero de tensiones y ambiciones. Roma, la república que había emergido victoriosa de la Primera Guerra Púnica, extendía sus tentáculos por toda Italia y más allá, construyendo una red de alianzas que parecía indestructible. Al otro lado del mar, en el norte de África, Cartago lamía sus heridas, pero no había olvidado la humillación sufrida décadas atrás. La ciudad fenicia había perdido Sicilia, Córcega y Cerdeña, pagado tributos asfixiantes y visto como su orgullo naval quedaba reducido a cenizas. Sin embargo, en las tierras de Hispania, los Barca habían forjado un nuevo imperio que devolvería a Cartago su antigua gloria. Y entre ellos destacaba un joven general, cuyo nombre haría temblar las murallas de Roma: Aníbal Barca. El 218 a.C. marcó el inicio de una guerra que conmocionaría al mundo antiguo. La Segunda Guerra Púnica estalló cuando Aníbal, comandante supremo de las fuerzas cartaginesas en Hispania, puso cerco a Sagunto, una ciudad aliada de Roma situada al sur del río Ebro. Los saguntinos resistieron 8 meses de asedio brutal, pero finalmente la ciudad cayó envuelta en llamas y sangre. Roma declaró la guerra de inmediato, confiada en que el conflicto se libraría en la península ibérica o, en el mejor de los casos, en territorio africano. El Senado romano envió sus legiones hacia Hispania y preparó una invasión de Cartago por mar. Pero Aníbal, que aunaba una mente estratégica brillante con una audacia rayana en la locura, tenía otros planes.
Mientras Roma desplegaba sus ejércitos lejos de la península itálica, el cartaginés preparaba lo impensable: invadir Italia por tierra, atravesando los Pirineos y los Alpes. Nadie en Roma podía imaginar que un ejército entero se atreviera a cruzar las montañas más temibles de Europa en pleno otoño. Los Alpes eran una barrera natural considerada infranqueable para cualquier fuerza militar de gran tamaño. Las tribus bárbaras que habitaban esos pasos montañosos eran feroces y hostiles, el clima era despiadado y los caminos prácticamente inexistentes. Pero Aníbal partió desde Hispania con un ejército formidable. Cerca de 100.000 soldados entre infantería y caballería, además de una fuerza psicológica sin precedentes, 37 elefantes de guerra. La marcha fue una pesadilla épica. El ejército cartaginés enfrentó emboscadas de tribus galas, tormentas de nieve, avalanchas y el hambre constante. Los elefantes, aquellas bestias imponentes que aterrorizaban a los enemigos en campo abierto, sufrieron terriblemente en el frío alpino, y la mayoría pereció antes de alcanzar las llanuras italianas. El propio Aníbal perdió un ojo debido a una infección durante la travesía. Cuando finalmente descendió a la llanura del Po, en el norte de Italia, su ejército se había reducido a la mitad: 20.000 infantes y 6.000 jinetes. Pero habían logrado lo imposible, y Roma no estaba preparada para enfrentarlos. La noticia de la llegada de Aníbal sembró el pánico en la República. Las legiones fueron movilizadas de urgencia, y el cónsul Publio Cornelio Escipión, que había desembarcado en Masilia buscando interceptar a los cartagineses en la Galia, tuvo que regresar precipitadamente a Italia. El primer choque se produjo junto al río Tesino en noviembre del 218 a.C. La batalla fue breve, pero reveladora. La caballería cartaginesa, especialmente los temibles jinetes núbidas, destrozó las formaciones romanas. Escipión resultó herido, y solo la valentía de su hijo adolescente, el futuro Escipión el africano, salvó la vida del cónsul. Roma había subestimado gravemente a su enemigo. Aníbal no era un bárbaro torpe, sino un maestro de la guerra que dominaba la táctica, la estrategia y la psicología del combate. Además, su presencia en suelo italiano comenzó a surtir efecto político. Las tribus galas del norte de Italia, sometidas recientemente por Roma y resentidas por ese yugo, empezaron a unirse al cartaginés por miles. El ejército de Aníbal crecía, mientras que la moral romana se desplomaba. Pero lo peor estaba por llegar. En diciembre del mismo año, junto al helado río Trebia, Aníbal ejecutó su primera gran emboscada en territorio italiano. El nuevo cónsul Tiberio Sempronio Longo, ansioso de gloria y creyendo que podía aplastar a los invasores, cayó en una trampa magistral. Aníbal envió a su caballería ligera a provocar a los romanos al amanecer de un día gélido. Las legiones, sin desayunar y con las armaduras heladas, cruzaron el río Trebia y se lanzaron contra lo que creían era el ejército cartaginés completo. Sin embargo, Aníbal había ocultado a su hermano Magón, con 2.000 soldados de élite, en la retaguardia romana. Cuando las legiones se hallaban completamente comprometidas en combate frontal, Magón atacó por la espalda. Simultáneamente, la caballería cartaginesa arrolló los flancos romanos. El resultado fue una masacre. Más de 20.000 legionarios murieron en las gélidas aguas del Trebia o bajo las espadas cartaginesas. Solo un núcleo de 10.000 soldados romanos logró abrirse paso entre el caos
y alcanzar la ciudad de Placentia. Era el primer desastre de una cadena que aterrorizaría a Roma durante los próximos 16 años. El invierno del 218 al 217 a.C. fue un periodo de terror en Roma. La ciudad había perdido 2 batallas importantes en cuestión de semanas contra un enemigo que parecía invencible. Aníbal se estableció en el norte de Italia, consolidó sus alianzas con las tribus galas y preparó su siguiente movimiento. Los romanos, por su parte, eligieron nuevos cónsules para el año 217, Cneo Servilio Gémino y Cayo Flaminio. Este último era un hombre de origen plebeyo, popular entre el pueblo, pero despreciado por la aristocracia senatorial. Flaminio era valiente hasta la temeridad, ambicioso y profundamente orgulloso. Creía firmemente que podía derrotar a Aníbal donde otros habían fracasado. Roma le confió un ejército consular completo, 2 legiones romanas y 2 de aliados, cerca de 25.000 hombres en total. Su misión era clara: proteger el acceso a la Italia central, impedir que Aníbal avanzara hacia el sur y, si era posible, destruir al cartaginés en combate abierto. Flaminio estableció su ejército en Arezzo, Etruria, bloqueando la ruta principal hacia Roma. Mientras tanto, Servilio se posicionó en Ariminum para cubrir la vía del Adriático. El plan romano era sólido sobre el papel. 2 ejércitos consulares podían unirse rápidamente si Aníbal intentaba abrirse paso por cualquiera de las 2 rutas. Pero Aníbal, como siempre, tenía su propio plan. Cuando la primavera del 217 floreció sobre Italia, Aníbal comenzó su marcha hacia el sur. Sabía que no podía permitir que los 2 ejércitos consulares se unieran. Eso le daría a Roma una superioridad numérica aplastante. Necesitaba aislar y destruir a cada ejército por separado. Y había identificado a la víctima perfecta: Cayo Flaminio, el cónsul impulsivo y orgulloso que ardía en deseos de venganza y gloria. El cartaginés eligió una ruta inesperada y peligrosa para descender hacia el centro de Italia. Cruzó las marismas del Arno en plena primavera, cuando las aguas inundaban los campos y convertían la región en un lodazal pestilente. Fue una marcha infernal que duró días y 3 noches sin descanso. Los soldados avanzaban hundidos hasta la cintura en agua fétida, sin poder dormir, acosados por nubes de mosquitos y perdiendo bestias de carga a cada paso. El propio Aníbal, montado sobre el último elefante superviviente, contrajo la infección que le haría perder su ojo. Pero la maniobra funcionó. Al emerger de las marismas, Aníbal había burlado las defensas romanas y se encontraba en Etruria, en territorio fértil y rico, exactamente donde quería estar. El escenario estaba preparado para la trampa más letal jamás tendida a un ejército romano. Junto a las aguas serenas de un lago llamado Trasimeno, Aníbal esperaría a que Flaminio mordiera el anzuelo. Capítulo 2. El cazador y su presa. Flaminio persigue una sombra. Cayo Flaminio Nepote no era un hombre común en la República Romana. A diferencia de la mayoría de los cónsules, que provenían de antiguas familias patricias, Flaminio había emergido de las filas plebeyas, abriéndose camino a través de la política popular y la demagogia eficaz. Durante su primer consulado, en el 223 a.C., había desafiado abiertamente al Senado, ignorando sus órdenes y liderando personalmente una campaña contra los galos en el norte de Italia que resultó exitosa. Esa victoria le había granjeado el apoyo de las masas, pero también
el desprecio de la aristocracia senatorial, que lo consideraba un advenedizo peligroso y un hombre sin respeto por las tradiciones. Sin embargo, en el año 217, Roma necesitaba líderes valientes dispuestos a enfrentar a Aníbal, y Flaminio, con toda su ambición y temeridad, parecía el hombre indicado. El Senado le confió 2 legiones completas, más las tropas aliadas correspondientes, aproximadamente 25.000 soldados, y lo envió a Arretium, la moderna Arezzo, con instrucciones claras: bloquear el paso de Aníbal hacia Roma, y si era posible, coordinar acciones con el otro cónsul, Cneo Servilio Gémino. Pero coordinar movimientos con prudencia no estaba en la naturaleza de Flaminio. El cónsul ardía en deseos de vengar las humillaciones de Tesino y Trebia, de demostrar que él, un plebeyo, podía lograr lo que los patricios habían fallado en conseguir. Cuando Aníbal emergió de las mortales marismas del Arno y comenzó su marcha hacia el sur, Flaminio lo esperaba atrincherado en Arretium, una posición defensiva sólida que controlaba las principales rutas hacia el centro de Italia. El cartaginés llegó a las cercanías de la ciudad y evaluó la situación con esa mirada fría y calculadora que lo caracterizaba. Podía ver las fortificaciones romanas, las legiones desplegadas, la posición ventajosa que Flaminio ocupaba. Atacar allí sería una locura, jugar el juego de los romanos en términos romanos. Así que Aníbal hizo lo único que podía desarmar a un hombre como Flaminio: ignorarlo. En lugar de asediar Arretium o presentar batalla, el ejército cartaginés se desvió hacia el este y comenzó a asolar sistemáticamente la fértil campiña toscana. Los soldados de Aníbal quemaron campos, saquearon villas, destruyeron almacenes de grano y llevaron el terror a las poblaciones rurales. Las columnas de humo se elevaban visibles desde las murallas de Arretium, un mensaje inequívoco para el cónsul romano. Mientras él permanecía inactivo, Italia sangraba. La estrategia de Aníbal era diabólicamente simple, pero brutalmente efectiva. El cartaginés conocía la psicología de su enemigo mejor que el propio Flaminio. Sabía que el cónsul plebeyo necesitaba una victoria espectacular para consolidar su posición política, que su orgullo no soportaría permanecer en una posición defensiva mientras las tierras que debía proteger ardían a la vista. Sabía que la presión popular en Roma se volvería insoportable cuando llegaran noticias de las devastaciones. Y sabía, sobre todo, que Flaminio despreciaba a la aristocracia senatorial que le había aconsejado prudencia y coordinación con Servilio. Cada granja que ardía era un insulto personal. Cada mensaje de auxilio que llegaba a Arretium era una herida al orgullo del cónsul. Aníbal no necesitaba atacar las murallas romanas cuando podía atacar directamente el ego de su comandante. Durante días, las columnas de humo continuaron elevándose sobre Etruria, mientras Aníbal saqueaba con deliberada lentitud, asegurándose de que cada acto de destrucción fuera visible, conocido y doloroso para los romanos. Era una danza macabra donde el cartaginés conducía y solo esperaba a que su pareja diera el paso inevitable. Y Flaminio finalmente mordió el anzuelo. Los mensajeros llegaban a Arretium con informes cada vez más desesperados. Aldeas enteras arrasadas, refugiados huyendo hacia el sur, el pánico extendiéndose por toda Etruria. El cónsul convocó un consejo de guerra y allí se reveló la profundidad de su error. Sus oficiales veteranos, hombres con experiencia militar, le aconsejaron mantener la posición. Argumentaron que Aníbal obviamente buscaba provocarlo, que abandonar una posición defensiva fuerte para perseguir a un enemigo móvil en terreno desconocido
era exactamente lo que el cartaginés deseaba. Sugirieron enviar mensajeros urgentes a Servilio para que el otro ejército consular se uniera a ellos, creando así una fuerza combinada de 50.000 hombres que Aníbal no podría enfrentar. Pero Flaminio desestimó estos consejos con desprecio apenas contenido. Para él, esperar a Servilio significaba compartir la gloria de la victoria, o peor, permitir que un patricio rescatara la situación. El cónsul declaró que su honor y el de Roma exigían acción inmediata. Argumentó, no sin cierta lógica superficial, que si Aníbal continuaba su marcha hacia el sur sin oposición, pronto estaría amenazando la propia Roma, y entonces el Senado lo culparía a él por inacción. En la mañana siguiente, para horror de sus tribunos más sensatos, Flaminio ordenó levantar el campamento y marchar. Las legiones abandonaron la seguridad de Arretium y se lanzaron en persecución del ejército cartaginés. Lo que siguió fue una de las persecuciones más frustrantes de la historia militar romana. Aníbal, al enterarse de que Flaminio había abandonado su posición, no aceleró su marcha ni buscó enfrentamiento. Por el contrario, el cartaginés ralentizó deliberadamente el avance de su ejército, asegurándose de permanecer siempre a la vista de los exploradores romanos, pero nunca lo suficientemente cerca como para verse forzado a batalla. Era como si estuviera paseando por Etruria, invitando cortésmente a Flaminio a seguirlo. Los cartagineses marchaban durante el día, acampaban temprano, encendían fogatas visibles desde kilómetros de distancia. Ocasionalmente, pequeños grupos de caballería númida se acercaban a las columnas romanas, provocaban escaramuzas breves y luego se retiraban, atrayendo a los legionarios más adelante. Flaminio, convencido de que finalmente alcanzaría y aplastaría a este ejército escurridizo, empujaba a sus tropas al límite. Las legiones marchaban jornadas completas bajo el sol toscano. Comían raciones frías para no perder tiempo preparando campamentos elaborados y dormían con las armas al alcance de la mano. La moral comenzaba a resentirse. Los soldados murmuraban que estaban persiguiendo fantasmas, que Aníbal los estaba llevando a alguna parte, pero nadie sabía dónde ni por qué. Los centuriones más experimentados compartían esas dudas, pero Flaminio no escuchaba. En su mente, la victoria estaba cerca. Solo necesitaba un día más, una marcha más, y finalmente atraparía a los cartagineses. Después de varios días de esta persecución agotadora, el ejército de Aníbal llegó a las orillas de un gran lago de aguas azules rodeado de colinas, el Trasimeno. La región era hermosa, apacible, con bosques tupidos que cubrían las elevaciones y pequeñas playas rocosas que bordeaban las aguas tranquilas. Pero para un ojo entrenado en el arte de la guerra, aquel lugar tenía otras cualidades mucho más interesantes. Al norte del lago existía un estrecho paso entre las aguas y una serie de colinas boscosas que se elevaban abruptamente. El camino, apenas un sendero ampliado por el uso, serpenteaba a lo largo de la orilla durante varios kilómetros antes de abrirse en una pequeña llanura donde el terreno se volvía más favorable. Era, en esencia, una trampa natural, un corredor estrecho con el lago a un lado y colinas empinadas al otro, perfecto para una emboscada a gran escala. Aníbal recorrió personalmente el terreno con su estado mayor, señalando las posiciones ideales para ocultar tropas, calculando ángulos de ataque, visualizando cómo se desarrollaría la batalla. Los veteranos cartagineses que lo acompañaban sonrieron con aprobación. Reconocían el genio táctico de su comandante preparando otra obra maestra. Esa noche, el ejército de Aníbal
acampó ostentosamente en la llanura, al final del paso estrecho, encendiendo fogatas numerosas y ruidosas que podían verse desde kilómetros de distancia. El mensaje era claro: aquí estamos. Finalmente hemos detenido nuestra marcha. Ven a buscarnos. Flaminio y sus legiones llegaron al área del lago Trasimeno al caer la tarde, agotados después de días de persecución infructuosa. Los exploradores romanos regresaron con noticias que hicieron brillar los ojos del cónsul. El ejército cartaginés había acampado al otro extremo del paso que bordeaba el lago, aparentemente descansando. Para Flaminio era el momento que había estado esperando. Aníbal finalmente había dejado de huir y ahora acampaba en un lugar donde podía ser alcanzado y destruido. El cónsul estableció su campamento sin realizar un reconocimiento adecuado del terreno circundante, algo que cualquier manual militar romano habría considerado una negligencia suicida. Sus oficiales sugirieron enviar patrullas a las colinas boscosas que flanqueaban el camino, pero Flaminio descartó la precaución con un gesto impaciente. Para él, perder tiempo en reconocimientos significaba arriesgarse a que Aníbal escapara nuevamente al amanecer. El cónsul ya visualizaba la batalla del día siguiente. Sus legiones avanzarían al alba por el paso, alcanzarían la llanura donde Aníbal acampaba y finalmente tendrían la batalla campal que Roma necesitaba. Ordenó a sus hombres descansar y prepararse para marchar con las primeras luces del día. Esa noche, mientras los legionarios dormían junto al lago y Flaminio soñaba con su triunfo inminente, Aníbal Barca no dormía. El cartaginés y sus comandantes pasaron las horas oscuras posicionando silenciosamente a más de 40.000 soldados en las colinas que dominaban el estrecho paso. Cada unidad recibió instrucciones precisas. Cada sector de la emboscada fue cuidadosamente asignado. Cuando el sol se alzara sobre el lago Trasimeno, no iluminaría una batalla sino una masacre. Capítulo 3. La geografía del desastre. Anatomía de una emboscada perfecta. El lago Trasimeno se extiende como un espejo azul en el corazón de Italia, en la región de Umbría, a escasos 15 kilómetros al oeste de la ciudad de Perugia. Con sus 128 kilómetros cuadrados de superficie, 18 kilómetros de largo y 15 de ancho, era en el siglo III a.C., como lo es ahora, uno de los lagos más grandes de la península itálica. Pero el Trasimeno posee una característica peculiar que lo distingue de otros lagos de la región. Es extraordinariamente poco profundo, con una profundidad máxima que apenas alcanza los 6 o 7 metros en su parte más honda. Esta escasa profundidad, combinada con la temperatura relativamente cálida de sus aguas y la abundante vegetación que crece en sus orillas, genera un fenómeno meteorológico que sería crucial en los eventos del 21 de junio del 217 a.C. Densas nieblas matutinas que se forman durante la noche y cubren toda la superficie del lago al amanecer, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Las colinas que rodean el lago están cubiertas de bosques tupidos de robles, encinas y fresnos, creando un paisaje hermoso, pero también perfecto para ocultar ejércitos enteros de ojos curiosos. Aníbal Barca no eligió el lago Trasimeno al azar ni por capricho estético. El cartaginés había estudiado cuidadosamente cada camino, cada valle, cada posible campo de batalla en su ruta hacia el sur de Italia. Y cuando sus exploradores le informaron sobre la geografía del Trasimeno, supo inmediatamente que había encontrado el escenario perfecto para su obra maestra táctica.
Al norte del lago, entre las aguas y una serie de colinas escarpadas llamadas Monti del Lago, existía un estrecho corredor, por donde discurría el camino principal que conectaba Etruria con el sur. Este paso, que se extendía por aproximadamente 5 o 6 kilómetros, era apenas lo suficientemente ancho como para que marchara una columna militar con sus impedimenta. A un lado, las aguas tranquilas del lago; al otro, pendientes abruptas, cubiertas de vegetación densa, que ascendían bruscamente, formando una barrera natural. Para cualquier ejército que transitara por ese corredor, las opciones tácticas eran nulas. No podías desplegar en formación de combate, porque el espacio era insuficiente. No podías retirarte rápidamente, porque estabas atrapado en una columna de marcha, y no podías ver qué acechaba en las colinas boscosas que te dominaban desde arriba. Era, en términos militares, una trampa mortal esperando ser activada. Lo que hacía del lugar aún más perfecto para los planes de Aníbal era la geografía del extremo oriental de este paso estrecho. Después de kilómetros de marcha incómoda por el corredor angosto, el camino finalmente se abría en una pequeña llanura llamada Tuoro, donde el terreno se volvía más favorable y permitía el despliegue de formaciones militares. Para cualquier comandante romano, avanzando por el paso estrecho, con su ejército en columna, esa llanura al final del corredor representaría un objetivo psicológico irresistible, el lugar donde finalmente podrían formar sus líneas de batalla, donde las legiones podrían adoptar sus temibles formaciones de combate, donde la claustrofobia del paso estrecho daría lugar a un campo de batalla abierto. Aníbal comprendió que Flaminio, al ver las fogatas cartaginesas ardiendo en esa llanura, no podría resistir la tentación de lanzar a sus legiones por el paso al amanecer, ansioso por alcanzar ese espacio abierto y presentar batalla en términos favorables. El cartaginés incluso acampó deliberadamente cerca de la pequeña aldea de Borghetto, justo donde el paso se ensanchaba, haciendo sus fogatas visibles y ruidosas para asegurarse de que los exploradores romanos las vieran. Era el cebo más tentador imaginable, un ejército enemigo aparentemente descuidado, acampado en un lugar donde podía ser atacado, esperando a ser aplastado por las legiones romanas. Mientras Flaminio y sus exhaustos legionarios establecían su campamento al otro extremo del paso, ignorantes del destino que les esperaba, Aníbal convocó a sus comandantes para la reunión más importante de la campaña. En esa conferencia militar, el cartaginés desplegó su genio táctico con una claridad que dejó admirados incluso a sus veteranos más curtidos. El plan era de una simplicidad brutal: dividir el ejército en múltiples contingentes y posicionarlos a lo largo de todo el corredor estrecho, ocultos en las colinas boscosas que dominaban el camino. Cuando las legiones romanas comenzaran su marcha al amanecer, avanzarían directamente hacia el interior de la trampa, sin saber que decenas de miles de guerreros cartagineses los observaban desde arriba. Una vez que la columna romana estuviera completamente comprometida dentro del paso, estirada a lo largo de varios kilómetros en formación de marcha, Aníbal daría la señal y todas las unidades atacarían simultáneamente desde las alturas. Los romanos se verían atrapados entre el lago y un diluvio de muerte que caería desde las colinas, sin espacio para maniobrar, sin posibilidad de formar sus líneas de batalla, reducidos a combatir en pequeños grupos descoordinados, mientras el pánico y la confusión se apoderaban de ellos. Era, esencialmente, convertir un ejército entero
en una fila de corderos marchando hacia el matadero. La distribución de las fuerzas cartaginesas aquella noche fue una obra maestra de planificación militar. Aníbal posicionó a su caballería pesada hispana y gala al extremo oriental del corredor, justo donde el paso se ensanchaba hacia la llanura. Su función sería enfrentar la vanguardia romana cuando ésta emergiera del paso y evitar que las primeras unidades legionarias escaparan hacia terreno abierto donde podrían reorganizarse. En el centro del dispositivo, a lo largo de varios kilómetros de colinas, distribuyó a su infantería pesada africana y a los contingentes galos que se le habían unido desde su llegada a Italia. Estas tropas, posicionadas en las pendientes boscosas directamente sobre el camino, serían la fuerza principal del ataque, descargando sobre la columna romana desde arriba como una avalancha humana. En el extremo occidental, donde Flaminio y los romanos comenzarían su marcha al amanecer, Aníbal colocó a su infantería ligera, los honderos baleares y los veloces guerreros númidas, con órdenes de cerrar la trampa atacando la retaguardia romana en cuanto comenzara la batalla. Finalmente, mantuvo a su guardia personal de veteranos cartagineses, la élite absoluta de su ejército, bajo su mando directo en el centro del dispositivo, listos para intervenir donde la lucha fuera más feroz. Era un despliegue que requería una coordinación perfecta entre unidades separadas por kilómetros de terreno montañoso, sin comunicaciones modernas, confiando únicamente en el entrenamiento, la disciplina y las señales visuales. La noche del 20 de junio del 217 a.C. fue testigo de uno de los movimientos militares más silenciosos y disciplinados de la antigüedad. Más de 40.000 soldados de Aníbal se deslizaron como sombras hacia sus posiciones asignadas en las colinas que dominaban el paso junto al lago Trasimeno. Cada unidad sabía exactamente dónde debía posicionarse. Cada comandante comprendía su papel en la sinfonía mortal que se interpretaría al amanecer. Los soldados recibieron órdenes estrictas de no encender fogatas, no hacer ruido, permanecer completamente ocultos en la vegetación densa de los bosques. Los veteranos africanos, que habían luchado junto a Aníbal desde Hispania, conocían la importancia de la disciplina absoluta. Los guerreros galos, aunque menos experimentados en estas tácticas sofisticadas, siguieron el ejemplo de sus camaradas más veteranos. A medida que avanzaba la noche, las colinas que rodeaban el paso se llenaron de miles de hombres armados, inmóviles, silenciosos, esperando. Algunos dormitaban con las armas al alcance de la mano. Otros permanecían despiertos mirando hacia el camino, donde en cuestión de horas marcharían los desprevenidos romanos. Los comandantes cartagineses recorrían silenciosamente sus líneas, asegurándose de que todos comprendieran las señales, verificando que nadie se durmiera en un lugar visible, manteniendo la tensión y el enfoque mental necesarios para lo que vendría. Mientras tanto, en el campamento romano al otro extremo del paso, la atmósfera era completamente diferente. Los legionarios, agotados después de días de persecución infructuosa, se habían derrumbado en sus tiendas, casi sin cenar. Flaminio, convencido de que finalmente había acorralado a Aníbal y ansioso por la batalla del día siguiente, no ordenó un reconocimiento adecuado del terreno circundante. Los centinelas romanos vigilaban el camino adelante, mirando hacia donde ardían las fogatas cartaginesas en la llanura de Tuoro. Pero nadie pensó en enviar patrullas a las colinas boscosas que se alzaban ominosamente a ambos lados del campamento.
Esa negligencia, combinada con la arrogancia del cónsul y su impaciencia por enfrentar al enemigo, sellaba el destino de 25.000 hombres. La confianza romana en su superioridad militar, en la invencibilidad de sus legiones, en la idea de que ningún enemigo se atrevería a atacarlos en una emboscada a gran escala, se convertiría en su perdición. Flaminio y sus oficiales discutieron brevemente el plan para la mañana siguiente. Marchar al amanecer por el paso, alcanzar la llanura donde Aníbal acampaba, formar las legiones en orden de batalla y finalmente destruir a este ejército cartaginés que había eludido su captura durante demasiado tiempo. El plan era lógico, directo, completamente romano, en su mentalidad de búsqueda de batalla campal decisiva. Lo que Flaminio no sabía, lo que no podía imaginar mientras se retiraba a su tienda esa última noche de su vida, era que Aníbal no esperaba presentar una batalla campal tradicional. El cartaginés había preparado algo completamente diferente, algo que ningún ejército romano había enfrentado jamás. Un exterminio sistemático, una cacería organizada, una masacre cuidadosamente coreografiada. Y cuando el sol se alzara sobre las aguas del Trasimeno, oculto por la niebla que ya comenzaba a formarse sobre el lago, la República Romana sufriría una de las derrotas más catastróficas de su historia. Capítulo 4. El amanecer de sangre. 3 horas que conmocionaron Roma. El 21 de junio del 217 a.C., amaneció envuelto en una niebla espesa y fantasmal sobre el lago Trasimeno. La humedad que se elevaba de las aguas tibias se encontró con el aire fresco de la mañana, generando una bruma tan densa que reducía la visibilidad a apenas unos pocos metros. El mundo se había convertido en un limbo blanquecino, donde los sonidos se amortiguaban y las formas se desdibujaban como espectros. Para los legionarios romanos que comenzaban a despertar en su campamento, aquella niebla no era más que una molestia pasajera que se disiparía con el calor del día. Para Aníbal Barca y los 40.000 guerreros cartagineses, ocultos en las colinas circundantes, era un regalo de los dioses, el velo perfecto bajo el cual ejecutarían la masacre más metódica de la historia antigua. Mientras los primeros rayos del sol intentaban perforar la cortina de niebla sin lograrlo, miles de hombres en las alturas verificaban sus armas por última vez, ajustaban sus escudos y esperaban la señal que desataría el infierno sobre la tierra. Cayo Flaminio despertó esa mañana convencido de que sería el día de su gloria inmortal. El cónsul ordenó a sus legiones prepararse para la marcha con una urgencia que no admitía demoras ni cuestionamientos. Sus tribunos militares, algunos visiblemente inquietos por la densa niebla que envolvía el campamento, sugirieron esperar a que se despejara antes de avanzar, argumentando que marchar en esas condiciones reducía la capacidad de los exploradores para detectar amenazas. Flaminio rechazó estas preocupaciones con un gesto despectivo. Para él, la niebla era irrelevante cuando el objetivo estaba claro: alcanzar la llanura donde Aníbal acampaba y presentar batalla. El cónsul temía que si demoraban la marcha, los cartagineses aprovecharan para escapar nuevamente, burlando otra vez a las legiones romanas. Así, mientras el alba apenas iluminaba el cielo gris sobre el lago, las trompetas romanas sonaron la orden de formación y 25.000 hombres comenzaron a organizarse en columna de marcha. La vanguardia estaba compuesta por la caballería romana y los aliados más ligeros. Luego venían las 2 legiones romanas con sus estandartes águila ondeando en la bruma.
Finalmente, la retaguardia incluía a los aliados itálicos y la impedimenta del ejército con sus carros de suministros. La columna romana comenzó su avance por el estrecho paso entre el lago y las colinas aproximadamente 1 hora después del amanecer. La niebla era tan densa que los soldados apenas podían ver a los compañeros que marchaban a pocos pasos de distancia. El sonido de miles de pies golpeando el camino polvoriento, el tintineo metálico de las armaduras y las armas, y las órdenes ocasionales de los centuriones creaban una cacofonía amortiguada por la bruma. Los legionarios avanzaban con la confianza propia de quienes nunca habían sido derrotados decisivamente en campo abierto, confiando en la solidez de sus formaciones y la disciplina de sus líneas. Flaminio cabalgaba cerca de la vanguardia, ansioso por alcanzar la llanura, donde finalmente podría desplegar sus legiones y destruir a los cartagineses. A su derecha, las aguas del lago Trasimeno aparecían y desaparecían entre la niebla. A su izquierda, las colinas boscosas se alzaban como sombras oscuras e indefinidas. Ningún explorador romano había sido enviado a reconocer esas alturas. Ningún centinela vigilaba los flancos de la columna. Las legiones marchaban ciegas hacia el interior de la trampa, estiradas a lo largo de varios kilómetros, en una formación que las hacía completamente vulnerables. Aníbal observaba desde su posición en las alturas centrales, esperando el momento exacto. El cartaginés podía escuchar claramente el rumor de la columna romana avanzando por el corredor abajo, pero la niebla le impedía verlos con claridad. Sin embargo, sus exploradores le enviaban señales constantes. La vanguardia romana había entrado en el corredor. El cuerpo principal de las legiones estaba ahora completamente dentro del paso. La retaguardia comenzaba a avanzar. Aníbal esperó con la paciencia de un depredador experimentado hasta que tuvo la certeza de que toda la columna romana estaba comprometida dentro del corredor estrecho, sin posibilidad de retirarse rápidamente ni de recibir refuerzos. Entonces, cuando el sol ya llevaba más de 1 hora sobre el horizonte, pero seguía oculto tras la cortina de niebla, Aníbal dio la señal. Un cuerno de guerra resonó desde las alturas, un sonido profundo y aterrador que atravesó la bruma como el aullido de una bestia gigantesca. Fue respondido inmediatamente por docenas de cuernos similares a lo largo de toda la extensión de las colinas. Y entonces, como una avalancha humana, 40.000 guerreros cartagineses se lanzaron cuesta abajo hacia la columna romana, atrapada en el corredor. Lo que siguió no fue una batalla en el sentido tradicional, sino una masacre organizada. Los legionarios romanos, marchando en columna y sin espacio para maniobrar, fueron golpeados simultáneamente desde todos los flancos por un enemigo que surgió de la niebla como apariciones demoníacas. La infantería pesada africana cayó sobre el centro de la columna con un ímpetu devastador, sus lanzas perforando las formaciones romanas antes de que éstas pudieran siquiera comprender qué estaba sucediendo. Los guerreros galos, aullando sus gritos de guerra ancestrales, atacaron con espadas largas que cortaban brazos y cabezas en arcos salvajes. Los honderos baleares, posicionados en las pendientes superiores, lanzaban una lluvia constante de proyectiles de plomo que caían del cielo invisible, destrozando huesos y cráneos con impactos que los legionarios no podían anticipar ni defender. Los romanos intentaron formar sus líneas de batalla. Los centuriones gritaban órdenes desesperadas,
tratando de organizar a sus hombres en la formación testudo o en cualquier disposición defensiva. Pero el espacio era insuficiente. El ataque llegaba desde demasiadas direcciones simultáneamente y la niebla convertía cualquier intento de coordinación en un caos sangriento. Las águilas legionarias, esos estandartes sagrados que nunca debían caer en manos enemigas, fueron derribadas una tras otra, mientras sus portadores morían atravesados por lanzas cartaginesas. Flaminio, al escuchar el estallido de violencia que envolvía repentinamente a su ejército, intentó desesperadamente reorganizar la vanguardia y llevar refuerzos hacia donde la lucha parecía más feroz. Pero la niebla y el caos hacían imposible comprender la magnitud del desastre. El cónsul no podía ver que su ejército estaba siendo aniquilado en múltiples puntos simultáneamente, que no había un frente de batalla, sino docenas de focos de combate desperdigados a lo largo de kilómetros. Mientras intentaba reunir a los jinetes romanos para cargar contra los atacantes, un grupo de guerreros galos identificó al cónsul por sus insignias de mando. Un jinete insubre, llamado Ducario, cuyas tierras habían sido devastadas por Flaminio años atrás durante sus campañas en el norte de Italia, reconoció al hombre que había destruido su pueblo. Con un grito de venganza ancestral, Ducario se lanzó contra el cónsul romano y lo atravesó con su lanza. Cayo Flaminio Nepote, cónsul de Roma, cayó muerto en el barro junto al lago Trasimeno, convertido en uno más entre miles de cadáveres romanos. La muerte del comandante supremo debería haber sido comunicada inmediatamente a todo el ejército para permitir una retirada organizada o una rendición honorable. Pero en el caos de aquella mañana infernal, muchos legionarios siguieron luchando durante horas sin saber que su líder había caído. La batalla, si puede llamarse así a semejante carnicería unilateral, duró aproximadamente 3 horas. Durante ese tiempo, las legiones romanas fueron sistemáticamente destruidas en pequeños grupos que luchaban aislados entre sí, incapaces de formar las líneas defensivas que habrían hecho famosa a la infantería romana. Algunos grupos de legionarios, particularmente un núcleo de 6.000 soldados de la primera legión, lograron abrirse paso a través del caos y alcanzar la llanura al final del corredor. Allí, finalmente en terreno abierto, pudieron formar una línea de batalla adecuada y resistir durante un tiempo. Sin embargo, aislados del resto del ejército y sin esperanza de victoria, estos supervivientes finalmente se rindieron cuando la caballería cartaginesa los rodeó completamente. Otros legionarios intentaron escapar hacia el lago, prefiriendo ahogarse en las aguas del Trasimeno antes que morir bajo las espadas cartaginesas, pero la mayoría fueron alcanzados y masacrados en las orillas rocosas. Al final de la mañana, cuando la niebla comenzó finalmente a disiparse y el sol iluminó la escena de destrucción, el resultado era inconcebible para cualquier mente romana. 15.000 legionarios yacían muertos a lo largo del corredor, sus cuerpos amontonados en algunos lugares formando literalmente montañas de cadáveres. Otros 15.000 habían sido capturados, despojados de sus armas y encadenados como esclavos. Solo un pequeño grupo de unos pocos miles de hombres logró escapar hacia el este y llevar las noticias del desastre a Roma. Aníbal Barca caminó entre los cadáveres esa tarde, evaluando su victoria con la misma frialdad estratégica que había mostrado al planificarla. Las pérdidas cartaginesas habían sido mínimas, aproximadamente 1.500 muertos, principalmente entre los guerreros galos, que habían luchado con más ferocidad que disciplina en el ataque inicial.
El cartaginés ordenó que el cuerpo de Flaminio fuera buscado entre los muertos para darle un funeral honorable, reconociendo el valor del cónsul romano, incluso en la derrota. Pero el cadáver nunca fue encontrado entre el mar de cuerpos mutilados. Los prisioneros romanos fueron separados. Los ciudadanos romanos permanecieron encadenados. Los aliados itálicos fueron liberados sin rescate, con un mensaje cuidadosamente calculado de que Aníbal no hacía guerra contra ellos, sino contra Roma. 3 días después, otro desastre se sumó a la catástrofe del Trasimeno. El pretor Cayo Centenio, que marchaba con 1000 jinetes de refuerzo para unirse a Flaminio, fue interceptado por la caballería cartaginesa y aniquilado casi hasta el último hombre. Cuando las noticias de ambas derrotas llegaron a Roma, la ciudad entera se sumió en el pánico más absoluto que había conocido desde su fundación. Un pretor salió al foro y pronunció solo 2 palabras que helaron la sangre de todos los presentes. Hemos sido derrotados en una gran batalla. Roma tembló como nunca antes, porque Aníbal Barca había demostrado que las legiones invencibles podían ser destruidas, y ahora nada se interponía entre el cartaginés y las murallas de la propia ciudad eterna. Capítulo 5. El eco de la catástrofe, cuando Roma tembló. Las noticias del desastre del lago Trasimeno llegaron a Roma como un terremoto que sacudió los cimientos mismos de la República. Los primeros supervivientes, soldados que habían logrado escapar del matadero junto al lago, llegaron a la ciudad cubiertos de barro y sangre, con los ojos todavía vidriosos por el horror presenciado. Sus relatos fragmentados e incoherentes pintaban un cuadro aterrador. Un ejército consular entero aniquilado en cuestión de horas. El cónsul Flaminio muerto. Las águilas legionarias capturadas. Miles de ciudadanos romanos prisioneros de los cartagineses. El pretor Marco Pomponius salió a la tribuna del foro y pronunció las palabras que nadie quería escuchar, pero que todos temían. Hemos sido derrotados en una gran batalla. La multitud reunida en el foro quedó paralizada en un silencio mortal durante varios segundos antes de que estallara el pánico. Mujeres gritaban por sus esposos e hijos que habían marchado con Flaminio. Hombres ancianos recordaban con horror las invasiones galas de siglos atrás. Los comerciantes comenzaron a esconder sus mercancías temiendo el saqueo inminente. Roma, la ciudad que había conquistado Italia entera y derrotado a Cartago en la guerra anterior, se encontraba de repente mirando al abismo de su propia destrucción. El Senado romano se reunió en sesión de emergencia, mientras la ciudad hervía en el caos. Los senadores, muchos de ellos con familiares muertos o capturados en Trasimeno, debían tomar decisiones cruciales para la supervivencia de la República. Las primeras noticias eran devastadoras. Un ejército consular completo había dejado de existir, lo que significaba la pérdida de aproximadamente un 10% de toda la capacidad militar romana. Peor aún, el otro cónsul, Cneo Servilio Gémino, se encontraba en el norte con su ejército y no podía llegar a Roma con suficiente rapidez para defenderla si Aníbal decidía marchar sobre la ciudad. Los informes de inteligencia indicaban que el cartaginés había liberado a los prisioneros aliados itálicos sin rescate, proclamando que no hacía guerra contra ellos, sino contra Roma, una maniobra política brillante que amenazaba con desintegrar el sistema de alianzas que era la base del poder romano. Varias ciudades etruscas ya mostraban signos de rebelión, y los samnitas del sur, eternos enemigos de Roma,
consideraban unirse a Aníbal. La situación era tan desesperada que el Senado tomó una decisión sin precedentes en décadas: nombrar un dictador, un magistrado con poderes absolutos, que solo se designaba en las crisis más extremas de la República. Quinto, Fabio Máximo fue elegido dictador, un hombre ya anciano pero experimentado, y sobre todo, prudente hasta el extremo. Fabio comprendía algo que muchos romanos se negaban a aceptar. Roma no podía derrotar a Aníbal Barca en batalla campal. El cartaginés había demostrado en Trebia y Trasimeno que era un genio táctico superior a cualquier comandante romano vivo, que podía manipular a sus enemigos, explotar sus debilidades psicológicas y ejecutar maniobras de una complejidad asombrosa. Presentar otro ejército consular en campo abierto contra Aníbal solo resultaría en otra masacre. Así que Fabio implementó una estrategia radicalmente diferente que le ganaría el apodo de cunctator, el contemporizador: evitar el combate directo a toda costa. El dictador reunió las legiones supervivientes, reclutó nuevos soldados entre los ciudadanos romanos y aliados que aún permanecían leales, y formó un ejército cuya única misión era seguir a Aníbal sin enfrentarlo. Cuando los cartagineses saqueaban una región, Fabio mantenía sus tropas en las colinas cercanas, hostigando a los forrajeadores enemigos, pero retirándose si Aníbal ofrecía batalla campal. Cuando Aníbal marchaba hacia una ciudad, Fabio lo seguía a distancia, cortando sus líneas de suministro, pero nunca arriesgando una confrontación decisiva. Era una estrategia de desgaste, de paciencia infinita, diseñada para negar a Aníbal la victoria aplastante que necesitaba para destruir definitivamente a Roma. Mientras Roma se reorganizaba bajo el liderazgo cauteloso de Fabio, surgía una pregunta que intrigaba y aterrorizaba a todos. ¿Por qué Aníbal no marchaba sobre Roma? Después de Trasimeno, el camino hacia la ciudad estaba virtualmente abierto. Las murallas de Roma eran formidables, pero la guarnición era escasa, la población estaba aterrorizada y muchas ciudades aliadas contemplaban la traición. Un asedio decidido de Aníbal podría haber forzado la rendición de la República, o al menos causado un daño psicológico irreparable. Sin embargo, el cartaginés tomó una decisión estratégica diferente. En lugar de marchar hacia el norte para atacar Roma, se dirigió hacia el sur, hacia las ricas regiones de Campania y Apulia. Las razones de esta decisión han sido debatidas durante más de 2000 años. Algunos argumentan que Aníbal carecía del equipamiento de asedio necesario para tomar una ciudad tan grande y fortificada como Roma. Otros sugieren que el cartaginés comprendía que su objetivo real no era conquistar territorialmente a Roma, algo imposible con los recursos limitados de que disponía, sino destruir el sistema de alianzas que sostenía el poder romano. Si las ciudades itálicas abandonaban a Roma y se unían a Cartago, la República quedaría aislada y eventualmente tendría que negociar la paz en términos favorables para Aníbal. Marchando por el sur de Italia, saqueando a voluntad y demostrando que Roma no podía proteger a sus aliados, el tiempo de Cientes cartaginés esperaba provocar una rebelión masiva que lograría lo que ningún asedio podría conseguir: el colapso político de la República desde dentro. Pero la estrategia de Aníbal, brillante en teoría, enfrentó una realidad inesperada. La lealtad de los aliados itálicos a Roma era mucho más profunda de lo que el cartaginés había calculado. Aunque algunas ciudades se rebelaron, particularmente en el sur, donde el control romano era más reciente y resentido, la mayoría de las comunidades itálicas
permanecieron fieles a la República, incluso en su momento más oscuro. Las colonias romanas, esos asentamientos estratégicos de ciudadanos romanos establecidos por toda Italia, se convirtieron en bastiones de resistencia que Aníbal no podía reducir sin perder tiempo precioso. Las ciudades latinas, vinculadas a Roma por siglos de asociación y matrimonios mixtos, rechazaron las ofertas cartaginesas de alianza. Incluso muchas comunidades que habían sido conquistadas por Roma décadas atrás, eligieron permanecer leales, calculando que una victoria cartaginesa no mejoraría necesariamente su situación. Roma, demostrando una resiliencia extraordinaria, se negó a contemplar la rendición, incluso después de perder ejércitos enteros. El Senado decretó que no se negociaría con Aníbal bajo ninguna circunstancia, mientras hubiera soldados cartagineses en suelo italiano, una declaración de guerra total que sorprendió al propio Aníbal. La República comenzó a reclutar masivamente, llegando a movilizar a una proporción de su población masculina adulta que ninguna sociedad antigua había igualado. Esclavos fueron liberados para servir en las legiones, deudores fueron perdonados y se alistaban, ancianos y adolescentes fueron llamados a las armas. Roma se convirtió en una máquina de guerra total, dispuesta a sacrificar todo antes que aceptar la derrota. La batalla del lago Trasimeno tuvo consecuencias que resonarían durante décadas en la historia militar y política romana. En lo inmediato, junto con Trebia antes y Canas después, formaba parte de una serie de derrotas catastróficas que mataron a una generación entera de ciudadanos romanos y devastaron la moral de la República. Aproximadamente 50.000 legionarios murieron en estas tres batallas en menos de 2 años, una sangría demográfica espantosa para una ciudad cuya población ciudadana apenas alcanzaba los 250.000 adultos varones. Familias enteras de la aristocracia romana fueron borradas del mapa, con padres, hijos y hermanos cayendo juntos en los campos de batalla italianos. Sin embargo, paradójicamente, estos desastres también revelaron las fortalezas más profundas de Roma, su capacidad para absorber pérdidas inimaginables y seguir luchando, su habilidad para aprender de las derrotas y adaptar su estrategia, su sistema político que permitía reemplazar a líderes incompetentes rápidamente. Flaminio fue sustituido por Fabio, quien a su vez dio paso a nuevos comandantes cuando su estrategia defensiva se volvió políticamente insostenible. Roma perdió batallas pero ganó la guerra porque pudo permitirse perder ejércitos enteros, mientras que Aníbal no podía reemplazar las bajas que sufría tan lejos de Cartago. La emboscada perfecta del lago Trasimeno había matado a miles de romanos, pero no había quebrado su voluntad de resistencia, y esa voluntad, más que cualquier brillantez táctica, determinaría el resultado final de la Segunda Guerra Púnica. Aníbal Barca permanecería en Italia durante 13 años, más después de Trasimeno, marchando de un extremo a otro de la península, ganando batallas imposibles como Cannas, donde aniquiló el ejército romano más grande jamás reunido, pero gradualmente perdiendo la iniciativa estratégica. Roma nunca volvió a cometer el error de Flaminio de perseguir imprudentemente al cartaginés o de presentarle batalla en condiciones favorables para él. Los romanos aprendieron, se adaptaron y finalmente llevaron la guerra a África, obligando a Aníbal a abandonar Italia para defender su propia patria. El lago Trasimeno, con sus aguas que se tiñeron de rojo durante días después de la batalla,
quedó como testimonio de una de las emboscadas más perfectamente ejecutadas de la historia militar. Un ejemplo estudiado durante siglos por comandantes que admiraban el genio táctico de Aníbal. Pero también quedó como recordatorio de que la brillantez táctica, por sí sola, no gana guerras cuando se enfrenta a un enemigo que se niega a ser derrotado, que aprende de cada desastre y que posee la determinación férrea de seguir luchando sin importar el costo. Roma había temblado aquel 21 de junio del 217 a.C., pero no había caído. Y finalmente, esa diferencia lo cambiaría todo.